¿Alguna vez has hecho una pregunta tan simple, tan inocente, que jamás imaginaste que podría destruir absolutamente todo lo que creías saber sobre tu vida? Yo sí, y déjame decirte que ese único momento cambió todo por completo. Fue solo una pregunta, nada elaborado, nada acusatorio, solo una curiosidad genuina que se escapó de mi boca durante lo que pensé era una cena familiar ordinaria. Pero el silencio que siguió, Dios mío, ese silencio fue ensordecedor. Se extendió por toda la mesa como algo vivo, envolviendo a cada persona presente, exprimiendo el aire de la habitación hasta que apenas podía respirar. Observé cómo el rostro de mi madre perdía todo su color, cómo el tenedor de mi padre caía estrepitosamente contra su plato, cómo los ojos de mi hermana se abrían con lo que solo puedo describir como terror puro y absoluto. En ese instante lo supe. No sabía qué exactamente, pero supe que algo estaba terriblemente, devastadoramente mal. Durante años había estado viviendo en lo que yo creía era una familia normal, con problemas normales y alegrías normales. Claro, teníamos nuestras peculiaridades, nuestras pequeñas rarezas que toda familia tiene, pero nada que me hiciera cuestionar los cimientos de quiénes éramos. O eso pensaba. Esa pregunta, esas pocas palabras simples que salieron de mi boca, se convirtieron en la llave que abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. Detrás de esa puerta había una verdad tan compleja, tan cuidadosamente ocultada, que había tomado décadas de planificación meticulosa mantenerla enterrada. Y yo, en mi curiosidad inocente, acababa de hacer explotar todo el asunto. El peso de esa realización me golpeó como una fuerza física, y recuerdo que mis manos comenzaron a temblar mientras miraba alrededor de la mesa, buscando en cada rostro familiar respuestas que de repente necesitaba desesperadamente. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo había pasado por alto todas las señales que debieron haber estado allí todo el tiempo? Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, ahogando todo lo demás, y sentí esta sensación abrumadora de que el suelo se movía bajo mis pies, como si todo lo sólido y real de repente estuviera hecho de arena, deslizándose entre mis dedos, sin importar cuán fuerte intentara aferrarme. Esta es la historia de cómo una pregunta destruyó años de su planificación, y cómo finalmente entendí por qué habían hecho lo que hicieron. Es una historia sobre secretos y mentiras, sí, pero también sobre el amor en su forma más complicada, sobre la protección que se convirtió en prisión, y sobre el momento en que la verdad se vuelve más importante que la comodidad. Estoy compartiendo esto contigo hoy, porque necesito que entiendas que a veces, las personas en quienes más confiamos son las que esconden las verdades más grandes, y a veces, esas verdades están ocultas no por malicia, sino por un intento equivocado de protegernos del dolor. Pero esto es lo que aprendí. El dolor del descubrimiento no es nada comparado con el dolor de vivir una mentira, y la libertad que viene con la verdad, sin importar cuán devastadora sea, vale cada momento de la agonía que toma llegar allí. Así que ponte cómodo, porque este va a ser un viaje a través de los rincones más oscuros de los secretos familiares, a través del laberinto de mentiras que fueron construidas con las mejores intenciones, y a través del proceso de reconstruir un sentido del yo cuando todo lo que pensabas que sabías resulta ser ficción cuidadosamente construida. Necesito llevarte atrás para entender cómo llegamos aquí, atrás a cuando todavía creía en el cuento de hadas que habían creado para mí, atrás a cuando todavía era inocente y no cuestionaba nada, confiando en la narrativa que me habían alimentado desde que nací. Creciendo, mi familia siempre parecía perfecta para los de afuera, y honestamente, para mí también. Vivíamos en una hermosa casa, en un vecindario tranquilo, donde todos conocían a todos, donde las fiestas de la cuadra eran algo regular, y los niños jugaban en las calles hasta que se encendían las luces de la calle. Mi padre trabajaba como arquitecto, una profesión que parecía encajarle perfectamente con su naturaleza meticulosa y su atención al detalle. Pasaba horas en su mesa de dibujo, creando planos para edificios que permanecerían por generaciones, y a mí me encantaba verlo trabajar, ver cómo podía visualizar algo de la nada, y luego darle vida en papel. Mi madre era maestra, amada por sus estudiantes y respetada por sus colegas. Tenía esta calidez en ella, esta habilidad natural para hacer que las personas se sintieran vistas y escuchadas, y nuestro hogar siempre estaba lleno del olor de galletas recién horneadas y el sonido de risas. Mi hermana, 3 años mayor que yo, era la niña dorada, la que sobresalía en todo lo que tocaba: deportes, académicos,
música, lo que fuera. Lo conquistaba con una facilidad que yo admiraba y envidiaba a partes iguales. Y luego estaba yo, la más joven, la que siempre estaba tratando de seguir el ritmo, siempre buscando aprobación, siempre queriendo hacer que todos se sintieran orgullosos. Teníamos tradiciones que seguíamos religiosamente. Cenas dominicales donde todos nos reuníamos alrededor de la mesa y compartíamos nuestras semanas. Viajes de camping anuales al mismo lago cada verano donde pescábamos y nadábamos y contábamos historias alrededor de la fogata. Celebraciones de días festivos que eran asuntos elaborados con familiares extendidos llenando nuestro hogar con ruido y amor. Todo parecía tan normal, tan perfecto, tan exactamente lo que una familia debería ser. Pero mirando atrás ahora, puedo ver las grietas que estuvieron allí todo el tiempo, ocultas a plena vista, enmascaradas por el hermoso barniz que habían construido tan cuidadosamente. Había momentos, instancias fugaces que descarté en ese momento, donde algo no cuadraba del todo, como la forma en que mi madre cambiaba de tema cada vez que preguntaba sobre su infancia, redirigiendo la conversación con facilidad practicada, o cómo mi padre se tensaba cada vez que surgían ciertos temas, su mandíbula apretándose de una manera que hacía que los músculos de su cara se destacaran, o las extrañas llamadas telefónicas que llegaban tarde por la noche, las que hacían que mis padres intercambiaran miradas preocupadas antes de que uno de ellos desapareciera en su habitación para tomar la llamada en privado. Recuerdo una vez encontrar una caja de fotografías antiguas en el ático, imágenes de personas que no reconocía, y cuando le pregunté a mi madre sobre ellas, ella tomó la caja de mis manos tan rápido, con tanta urgencia, que me sobresaltó. Me dijo que eran solo viejos amigos, personas de antes de que yo naciera, nada importante, pero sus manos temblaban mientras lo decía, y nunca volvió a poner la caja donde la había encontrado. Nunca volví a ver esas fotografías. También había inconsistencias en las historias que contaban, pequeños detalles que no coincidían cuando prestabas atención. Mi padre hablaba de crecer en Chicago, pero a veces mencionaba cosas sobre Detroit, y cuando señalaba la discrepancia, se reía y decía que su memoria ya no era lo que solía ser. Mi madre afirmaba haber crecido como hija única, pero una vez la escuché por teléfono hablando sobre un hermano, y cuando le pregunté sobre eso más tarde, me miró con tanta tristeza y me dijo que lo había perdido cuando eran jóvenes y que era demasiado doloroso hablar de ello. Estos momentos, estas pequeñas fracturas en la narrativa, los archivé en mi mente, no del todo olvidados, pero tampoco del todo examinados. Después de todo, ¿por qué cuestionaría a las personas que más me amaban en el mundo? ¿Por qué dudaría de los cimientos de todo lo que sabía que era verdad? Te juro, es increíble cómo puedes vivir toda una vida sin darte cuenta de las mentiras que te rodean, cuando esas mentiras están envueltas en amor y cuidado. Lo extraño de vivir con secretos es que comienzas a desarrollar este sexto sentido, este conocimiento intuitivo de que algo está mal, incluso cuando no puedes identificar exactamente qué es. Comencé a notar patrones en mi adolescencia, comportamientos sutiles que parecían extraños pero que no podía explicar. Mis padres eran protectores, más que los padres de mis amigos, y aunque inicialmente atribuí esto a que estaban preocupados por su hija menor, comenzó a sentirse excesivo a medida que crecía. Necesitaban saber dónde estaba en todo momento, con quién estaba, qué estábamos haciendo. Tenían reglas sobre compartir información personal, sobre tener cuidado con extraños, sobre nunca publicar ciertas cosas en las redes sociales. En ese momento, pensé que solo estaban siendo demasiado cautelosos, tal vez un poco paranoicos de la manera en que los padres pueden serlo en esta era digital, pero había una intensidad en su preocupación que iba más allá de la preocupación parental normal. Había miedo en sus ojos a veces, miedo genuino y real, y no podía entender de qué tenían tanto miedo. No estaba haciendo nada peligroso o arriesgado. Era una buena chica, una chica responsable, del tipo que seguía las reglas y se mantenía fuera de problemas. Entonces, ¿por qué me miraban a veces como si estuvieran aterrorizados de perderme? Mi hermana parecía entender algo que yo no entendía. Se mudó tan pronto como cumplió 18 años. Se fue a la universidad al otro lado del país, y aunque se mantuvo en contacto, había una distancia allí que se sentía intencional. Cuando la llamaba y me quejaba de las estrictas reglas de nuestros padres, ella se quedaba callada, y luego decía algo críptico como, «Solo confía en ellos, tienen sus razones», o «Lo entenderás cuando seas mayor», pero nunca explicaba cuáles eran esas razones, nunca aclaraba qué entendería.
Era como si fuera parte de algún club al que no estaba invitada, con información que deliberadamente se me estaba ocultando. Me sentía excluida de mi propia familia, y dolía de una manera que no podía articular del todo. También estaban los visitantes que venían ocasionalmente, siempre anunciados con anticipación, siempre requiriendo que la casa estuviera impecable y que todos estuvieran en su mejor comportamiento. Se presentaban como viejos amigos o parientes lejanos, pero las conversaciones se detenían cuando entraba en la habitación, y había estas largas miradas significativas intercambiadas entre los adultos que me hacían sentir como una extraña en mi propio hogar. Una vez, entré mientras mi padre tenía una conversación intensa con uno de estos visitantes, y ambos se quedaron en silencio en el momento en que me vieron. El visitante me miró con tal escrutinio, tal examen cuidadoso, que me puso la piel de gallina. Más tarde, cuando le pregunté a mi padre de qué se trataba eso, lo desestimó. Dijo que solo estaban discutiendo negocios, pero había visto los papeles en su escritorio, papeles que rápidamente apartó cuando me acerqué, y no parecían planos arquitectónicos o documentos comerciales. Parecían oficiales, legales, importantes de una manera que hacía que mi estómago se retorciera con inquietud. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo en una casa hecha de vidrio, donde puedes ver todo, pero de alguna manera todavía te estás perdiendo lo que está justo frente a ti? Así es como me sentí durante años, moviéndome por mi vida con esta vaga sensación de que la realidad no era exactamente lo que parecía ser, pero incapaz de captar la verdad que bailaba justo fuera de mi alcance. En serio, era como vivir en una película donde todos los demás conocían el guión menos yo, y cada día me sentía más y más como si estuviera caminando sobre un piso que podría ceder en cualquier momento. Todo llegó a un punto crítico en una noche de martes aparentemente ordinaria a finales de octubre. Había regresado a casa de la universidad para las vacaciones de otoño, ansiosa por pasar tiempo con mi familia, dormir en mi propia cama y comer la comida de mi madre, y simplemente estar en casa por un tiempo. El aire otoñal era fresco y frío, y las hojas estaban en esa etapa perfecta de transformación, pintando el vecindario en tonos de dorado y carmesí y ámbar. Recuerdo sentirme contenta esa noche, feliz de estar rodeada por la comodidad familiar del hogar. Mi madre había preparado mi comida favorita, asado con verduras asadas y puré de papas, el tipo de comida abundante y reconfortante que se siente como un abrazo desde adentro. Mi padre se había tomado la noche libre del trabajo, lo cual era raro, y mi hermana incluso había conducido desde la ciudad para unirse a nosotros, lo cual era aún más raro. Debería haberme parecido extraño que todos estuviéramos juntos así, que todos hubieran hecho tal esfuerzo para estar presentes, pero estaba demasiado atrapada en la calidez del momento para cuestionarlo. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas a lo largo de los años, y la conversación fluyó fácilmente al principio. Hablamos sobre mis clases, sobre el nuevo trabajo de mi hermana, sobre las estaciones cambiantes y las próximas festividades. Mi madre sirvió la comida con su cuidado habitual, asegurándose de que todos tuvieran suficiente, preguntando si alguien necesitaba algo. Mi padre sirvió vino para los adultos, y brindamos por la familia, por estar juntos, por las bendiciones que teníamos. Era perfecto, casi demasiado perfecto, como una escena de una película sobre la familia estadounidense ideal. Pero luego, mientras comíamos, mi madre mencionó algo sobre un recuerdo de infancia, alguna historia sobre aprender a andar en bicicleta, y sin pensar, hice una pregunta. Fue una pregunta tan inocente, tan simple, nacida de curiosidad genuina. Dije, «Mamá, ¿eso fue antes o después de que te mudaras de Colorado?» Y así como así, todo se detuvo. La temperatura en la habitación pareció caer 20 grados. La conversación fácil murió a mitad de frase. Cada ojo se volvió hacia mí, y las expresiones en sus rostros. Dios mío, nunca olvidaré esas expresiones. Mi madre se había puesto pálida, su tenedor suspendido a medio camino de su boca, congelada en su lugar como si se hubiera convertido en piedra. El rostro de mi padre se había endurecido en una máscara que nunca había visto antes, toda la calidez drenándose para ser reemplazada por algo frío y calculador. Mi hermana tenía la mano presionada contra su boca, sus ojos muy abiertos con lo que parecía pánico. Y yo, me quedé sentada allí confundida, mirando a los miembros de mi familia que de repente parecían extraños, preguntándome qué había dicho que estaba tan terriblemente mal.
¿Qué? Pregunté, mi voz saliendo más pequeña de lo que pretendía, insegura ante sus reacciones. ¿Qué dije? El silencio se extendió, volviéndose más opresivo con cada segundo que pasaba. Podía oír el reloj en la pared haciendo tic-tac, cada tic-tac sonando anormalmente fuerte en la habitación silenciosa. Podía oír mi propio latido del corazón, rápido e irregular, golpeando contra mis costillas. Podía oír la respiración de mi madre, rápida y superficial, como si no pudiera obtener suficiente aire. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta, y lo observé mientras parecía tomar alguna decisión interna, sus hombros enderezándose mientras dejaba su copa de vino con cuidado deliberado. Imagínate, ¿sabes? Ese momento en que sabes que tu vida está a punto de cambiar para siempre, pero aún no sabes cómo. La forma en que mi padre miró a mi madre en ese momento fue como si estuvieran teniendo una conversación entera sin palabras, un debate silencioso sobre algo monumental. Los observé, mi confusión aumentando, mi ansiedad disparándose con cada segundo que pasaba. Los ojos de mi madre suplicaban, su cabeza haciendo el más pequeño movimiento negativo, un no apenas perceptible que casi me perdí. Pero la expresión de mi padre se había vuelto resuelta, determinada, y dio el más ligero asentimiento antes de volver su atención hacia mí. Tu madre nunca vivió en Colorado, dijo, su voz firme pero con un trasfondo de algo que no podía identificar. Tensión, tal vez, o miedo, o resignación. Parpadeé, completamente desconcertada, pero comencé, tratando de recordar dónde había obtenido esa información. ¿No me dijiste que creciste en Colorado? Recuerdo que hablabas de las montañas, de esquiar de niña. La mano de mi madre temblaba mientras alcanzaba su vaso de agua, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. Nunca dije Colorado, cariño. Debes estar pensando en alguien más. Pero yo sabía que eso no era cierto. Tenía un recuerdo claro de ella hablándome sobre crecer cerca de las montañas rocosas, sobre la altitud que hacía difícil respirar cuando se mudó allí por primera vez, sobre la nieve que se acumulaba tan alto que no podían abrir su puerta principal. Tenía ese recuerdo, vívido y claro, y ahora me estaba diciendo que nunca sucedió. Pero sí lo hiciste, insistí, sintiendo un pánico extraño creciendo en mi pecho. Recuerdo que me lo contaste cuando era niña. Me mostraste fotos. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, algo cambió en la habitación. Mi hermana en realidad dejó escapar un pequeño jadeo, y la mano de mi padre se cerró en un puño sobre la mesa. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, y apartó la mirada de mí, incapaz de sostener mi mirada. ¿Qué está pasando?, exigí, mi voz elevándose a pesar de mi intento de mantenerme tranquila. ¿Por qué están todos actuando tan raro? Era solo una pregunta sobre dónde creció mamá. ¿Por qué todos se están volviendo locos? Mi padre se pasó la mano por la cara, un gesto de agotamiento y estrés que nunca había visto de él antes. Se veía mayor de repente, agotado, como si estuviera cargando un peso que finalmente se había vuelto demasiado pesado para soportar. Cuando me miró de nuevo, había tanta tristeza en sus ojos que me apretó la garganta. Necesitamos hablarte sobre algo, dijo finalmente. Algo que deberíamos haberte dicho hace mucho tiempo, pero no lo hicimos. Pensamos que te estábamos protegiendo, pensamos que era lo mejor, pero tal vez estábamos equivocados. Tal vez ocultarte esto te ha hecho más daño que bien. Mi corazón latía rápido ahora, mi mente giraba con posibilidades, ninguna de ellas buena. ¿Qué podría ser tan terrible que me lo hubieran ocultado toda mi vida? ¿Qué secreto podría ser tan devastador que solo preguntar dónde creció mi madre pudiera desencadenar este tipo de reacción? Me están asustando, dije, y odiaba lo pequeña que sonaba mi voz, lo vulnerable que me sentía en ese momento. Mi hermana extendió la mano a través de la mesa y tomó mi mano, apretándola suavemente. Va a estar bien, dijo, pero sus ojos contaban una historia diferente. Se veía preocupada, insegura, como si no estuviera segura de que fuera a estar bien en absoluto. De verdad, te lo juro, en ese momento sentí como si el mundo entero se estuviera desmoronando a mi alrededor y no hubiera nada a lo que pudiera aferrarme. Mi padre se levantó de la mesa y lo observé mientras salía del comedor, sus pasos pesados en el piso de madera. Se fue por unos minutos que se sintieron como horas, mientras mi madre se sentaba allí con lágrimas corriendo por su rostro,
y mi hermana sostenía mi mano con un agarre que era casi doloroso. Cuando regresó, llevaba una carpeta grande, del tipo que usan los abogados para documentos importantes, y mi estómago cayó al verla. La colocó sobre la mesa frente a mí, pero no la abrió. Todavía no. En cambio, se sentó de nuevo y me miró con una expresión que contenía tanta emoción que ni siquiera podía comenzar a analizarla toda. Amor, sí, pero también arrepentimiento, culpa, miedo y algo que parecía casi como dolor. El nombre de tu madre no es Sara, dijo, y las palabras no tenían sentido al principio. Miré a mi madre, a la mujer a quien había llamado mamá toda mi vida, y ella asintió lentamente, confirmando lo que mi padre acababa de decir. Mi nombre de nacimiento era Rachel, dijo, su voz espesa por las lágrimas. Rachel Morrison. Lo cambié hace 30 años, antes de que nacieras, antes de que naciera tu hermana. Tuve que cambiarlo para mantenernos a salvo. ¿A salvo de qué? ¿A salvo de quién? Las preguntas se acumulaban en mi mente más rápido de lo que podía procesarlas. No entiendo, dije, y me di cuenta de que mis manos temblaban. ¿Por qué tuviste que cambiar tu nombre? ¿De qué estabas huyendo? Mi padre abrió la carpeta y vi documentos dentro, papeles de aspecto oficial con sellos y firmas y estampillas. Tu madre fue testigo de algo cuando era joven, comenzó, su voz cuidadosa y medida, como si estuviera eligiendo cada palabra con extrema precisión. Algo terrible que involucraba a personas muy peligrosas. Ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y vio cosas que pusieron su vida en peligro. El gobierno le ofreció protección a través del programa de protección de testigos, y ella lo aceptó porque la alternativa era la muerte. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una aterrizando con un impacto devastador. Programa de protección de testigos, personas peligrosas, muerte. Estas eran cosas de películas y programas de televisión, no de la vida real, no de mi vida. Esto no podía ser real. Esta no podía ser la historia de mi madre. Cuando entré en el programa, continuó mi madre, su voz más firme ahora, como si hubiera tomado la decisión de finalmente decir la verdad y estaba comprometida a llevarla hasta el final. Tuve que dejar todo atrás. Mi familia, mis amigos, toda mi historia. Me dieron un nuevo nombre, un nuevo trasfondo, una nueva vida. Me mudé al otro lado del país, a un lugar en el que nunca había estado antes, y tuve que empezar de cero completamente. Fue entonces cuando conocí a tu padre. Miró a mi papá con tanto amor, tanta gratitud, que me apretó el pecho. Él fue asignado como parte de mi detalle de protección inicialmente, trabajando con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Se suponía que no debíamos enamorarnos, no era parte del plan, pero lo hicimos. Y cuando terminó su asignación, dejó el servicio y construimos una vida juntos. Una vida construida sobre una base de secretos y mentiras, pero una vida de todos modos. Estaba luchando por respirar, luchando por procesar lo que me estaban diciendo. Mi vida entera, todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia, todo estaba construido, todo cuidadosamente fabricado para mantener una historia de portada que mantendría a mi madre a salvo. Así que me mentiste, dije, y podía oír el dolor en mi propia voz. La traición. Toda mi vida me han estado mintiendo sobre quiénes son. Ay, Dios mío, no puedes imaginarte lo que se siente tener tu mundo entero volteado al revés en cuestión de minutos. La angustia en el rostro de mi madre era casi insoportable de presenciar, pero no podía apartar la mirada, no podía suavizar la acusación en mis palabras porque era verdad. Habían mentido, sobre todo, sobre quiénes eran, de dónde venían, incluso sus nombres eran mentiras. Tuvimos que hacerlo, dijo mi padre firmemente. Tienes que entender, las personas contra las que tu madre testificó todavía están ahí afuera. Algunos de ellos están en prisión, sí, pero algunos de ellos nunca fueron atrapados, y tienen memorias largas y un alcance aún más largo. Si alguna vez descubrieran dónde estaba, si alguna vez descubrieran que tenía una familia, estarías en peligro. Tú y tu hermana. No podíamos arriesgarnos. No podíamos arriesgar tu seguridad diciéndote la verdad. ¿Entonces pensaron que mentir era mejor? Pregunté, mi voz elevándose con emoción. ¿Pensaron que mantenerme en la oscuridad, hacerme vivir en este mundo de fantasía que crearon,
¿Que esa era la elección correcta? Mi hermana habló entonces, su voz tranquila pero triste. Me lo dijeron cuando cumplí 18, dijo. Por eso me fui a la universidad tan lejos. Necesitaba espacio para procesarlo todo, para descubrir quién era sabiendo que la mitad de mi identidad estaba construida sobre una historia de portada. Me tomó años aceptarlo, entender por qué hicieron lo que hicieron. Y lo entiendo ahora, de verdad, pero no hace que duela menos. La miré, sintiéndome traicionada de nuevo. ¿Lo sabías?, pregunté. ¿Lo has sabido durante años y nunca me lo dijiste? No podía, dijo, lágrimas en sus ojos ahora también. No era mi secreto para contar. Y honestamente, pensé que te lo dirían cuando cumplieras 18 también, pero cuando no lo hicieron, no supe qué hacer. Lo siento mucho. Me aparté de la mesa, mi silla raspando ruidosamente contra el piso, y me levanté, necesitando moverme, necesitando hacer algo con la energía que corría por mi cuerpo. Caminé por la habitación, mi mente acelerada, tratando de reconstruir toda mi vida a través de esta nueva lente de comprensión. Todos esos momentos raros, todas esas inconsistencias, ahora tenían sentido. El comportamiento protector, el secreto, los visitantes que ponían a todos tensos, todo era parte de mantener esta mentira elaborada. ¿Qué pasa con mis abuelos?, pregunté, volviéndome para enfrentarlos. Las personas que pensé que eran mis abuelos. ¿Quiénes son realmente? Mi madre se limpió los ojos, corriendo su rímel por sus mejillas. Los padres de tu padre son sus padres reales, dijo. Conocían mi situación desde el principio, y me aceptaron, protegieron el secreto. Pero las personas que te dijimos que eran mis padres, en realidad eran amigos nuestros, personas que aceptaron desempeñar el papel para tu beneficio. Mis padres reales, mis padres biológicos, no los he visto desde que entré en el programa. Piensan que estoy muerta. El peso de esa declaración me aplastó. Ella había sacrificado todo, toda su vida anterior, su familia, su identidad. Todo desapareció para poder mantenerse con vida. Y luego tuvo que vivir con esa pérdida todos los días mientras pretendía ser alguien más, mientras construía una nueva familia y nunca podía compartir su verdadero pasado con ellos. ¿Alguna vez has tenido un momento en que toda tu comprensión de la realidad cambia? ¿Donde todo lo que pensabas que era tierra firme resulta ser arenas movedizas? Ahí es donde estaba parada, metafóricamente hundiéndome, tratando desesperadamente de encontrar algo estable a lo que aferrarme. Te lo juro, sentía como si me estuviera ahogando en información, como si cada nueva verdad fuera una ola que me empujaba más y más hacia el fondo. Mi padre sacó más documentos de la carpeta, y pude ver que eran papeles oficiales del gobierno, cartas del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, documentos judiciales de un juicio que había ocurrido hacía más de 3 décadas. Si quieres leer estos, puedes, dijo, empujándolos hacia mí. Queremos que entiendas la historia completa, que sepas por qué tomamos las decisiones que tomamos. Tu madre fue increíblemente valiente, testificando contra estas personas. Tenía solo 22 años, trabajando como asistente legal en un bufete de abogados, y se topó con evidencia de corrupción masiva y crimen organizado. Cuando se presentó con lo que sabía, se convirtió en un objetivo. Intentaron matarla 2 veces antes de que incluso comenzara el juicio. La única razón por la que sobrevivió fue porque el gobierno la trasladó a custodia protectora. Volví a la mesa lentamente, hundiéndome en mi silla como si hubiera envejecido 1 década en la última hora. Atraje los documentos hacia mí y comencé a leer, y con cada página, la realidad de lo que mi madre había pasado se volvió más clara, más horrorosa. Las transcripciones del juicio la mostraban testificando sobre lavado de dinero, extorsión, conspiración para cometer asesinato. Las evaluaciones de amenazas detallaban múltiples intentos contra su vida, llamadas cercanas que podrían haber terminado con su muerte. También había fotos de mi madre cuando era joven, antes de ser mi madre, cuando era Rachel Morrison, una mujer joven con toda su vida por delante, que tomó la decisión de hacer lo correcto, aunque le costó todo. Se veía diferente en esas fotos, no solo porque era más joven, sino porque había una inocencia en sus ojos que nunca había visto en la mujer que conocía como mi madre. La mujer que me crió siempre había llevado una sombra de tristeza, un peso que nunca había entendido hasta ahora. El líder de la organización contra la que testificó, continuó mi padre, su voz pesada, fue a prisión de por vida, pero su hijo nunca fue atrapado.
Todavía está ahí afuera en algún lugar, y según nuestros contactos en el servicio de alguaciles, todavía está buscando a tu madre. Incluso después de todos estos años, todavía la está cazando. Por eso tuvimos que ser tan cuidadosos. Por eso nunca pudimos dejarte saber la verdad. Porque si accidentalmente mencionabas algo a la persona equivocada, si dejaras escapar algún detalle que pudiera llevarlos a nosotros, no sería solo tu madre en riesgo, seríamos todos nosotros. Las implicaciones de eso eran asombrosas. Había estado viviendo toda mi vida como un objetivo potencial sin siquiera saberlo. Cada amigo que hice, cada persona con la que salí, cada lugar al que fui, podría haber llevado accidentalmente a estas personas peligrosas directamente a mi familia. La responsabilidad de ese conocimiento era aplastante, y entendí entonces por qué me lo habían ocultado. ¿Cómo podría un niño, cómo podría incluso un adolescente, llevar ese tipo de carga sin que lo destruyera? Quisimos decírtelo tantas veces, dijo mi madre, extendiendo la mano a través de la mesa para tomar la mía. Cada cumpleaños, cada hito, pensaba, tal vez ahora, tal vez hoy, es el día en que le contamos a nuestra niña la verdad. Pero luego imaginaba que tendrías que vivir con este miedo, esta constante mirada sobre tu hombro, y no podía hacerlo. No podía robar tu inocencia como la mía fue robada. Quería que tuvieras una infancia normal, una vida normal, incluso si eso significaba construirla sobre una base de mentiras. La miré a los ojos, y vi la verdad allí, el amor y la culpa, y la esperanza desesperada de que yo entendiera, de que los perdonara. Necesito tiempo, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Necesito tiempo para procesar todo esto, para descubrir qué significa esto para quien soy. En serio, ¿cómo se supone que alguien procese algo así? ¿Cómo reconstruyes tu identidad cuando descubres que todo en lo que se basaba era una invención? Los días que siguieron a esa cena fueron algunos de los más extraños de mi vida, caminando por un mundo que se veía igual, pero se sentía completamente diferente. Me quedé en la casa de mis padres, incapaz de obligarme a regresar a la universidad de inmediato, y pasé horas leyendo cada documento en esa carpeta, armando el rompecabezas del pasado de mi madre y el presente de mi familia. Aprendí sobre el programa de protección de testigos, sobre cómo funciona, sobre la construcción cuidadosa de nuevas identidades y la ruptura permanente de viejos lazos. Aprendí sobre la organización criminal que mi madre había ayudado a derribar, sobre la violencia de la que eran capaces, sobre la larga lista de personas que los habían cruzado y terminaron muertas. Cuanto más aprendía, más entendía la magnitud de lo que mi madre había hecho y el sacrificio que había hecho. Había renunciado a todo lo que conocía, a todos los que amaba, a todo su sentido de sí misma, y lo había hecho porque creía en la justicia, porque no podía quedarse quieta y dejar que personas terribles se salieran con la suya con cosas terribles. Eso requería un tipo de coraje que ni siquiera podía imaginar, pero entender sus razones no sanó inmediatamente el dolor del engaño. Me encontré cuestionando cada recuerdo, cada historia que me habían contado, preguntándome qué era real y qué era fabricado. ¿Realmente hicimos esos viajes de campamento? ¿O solo eran oportunidades para reunirse con manejadores del servicio de alguaciles? ¿Los cuentos antes de dormir que mi madre me contaba eran realmente de su infancia? ¿O fueron inventados en el momento? Algo sobre nuestra familia era genuino, ¿o era todo solo parte de una actuación elaborada? Una tarde, encontré a mi madre en la cocina, preparando la cena como lo había hecho miles de veces antes, y simplemente me quedé en la puerta observándola. Debe haber sentido mi presencia porque se dio la vuelta, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que debes odiarme», dijo, su voz quebrándose. «Sé que debes sentir que ni siquiera sabes quién soy ya». Entré en la cocina y me senté en el mostrador, observando mientras se secaba los ojos con el dorso de su mano. «No te odio», dije, y era verdad. Estaba enojada, confundida, herida, pero no la odiaba. «Solo estoy tratando de entender. Ayúdame a entender, mamá. O ni siquiera sé cómo llamarte ya». Ella dio la vuelta al mostrador y se sentó a mi lado, tomando mis manos en las suyas. «Todavía soy tu madre», dijo firmemente. «Eso es real, mi amor por ti. Eso es lo más real en mi vida. Sí, cambié mi nombre. Y sí, tuve que dejar atrás quien era antes. Pero la persona en la que me convertí, la madre que he sido para ti, eso no es falso. Eso no es una mentira. Esa soy yo, la versión más verdadera de mí que he sido jamás». Fine time.
¿Alguna vez has intentado reconciliar dos versiones completamente diferentes de alguien que amas, sosteniendo ambas verdades en tu mente al mismo tiempo? Es más difícil de lo que podrías pensar. Esta gimnasia mental de aceptar que alguien puede ser honesto y engañoso, genuino y construido. Háblame de Rachel, dije. Háblame de quién eras antes. Y lo hizo. Durante horas, nos sentamos allí en esa cocina, mientras ella me contaba sobre su verdadera infancia, sobre crecer en un pequeño pueblo de Pensilvania, sobre sus padres que tenían una ferretería, sobre su hermano menor que murió en un accidente automovilístico cuando eran adolescentes, sobre los sueños que tenía de convertirse en abogada antes de que todo cambiara. Imagínate, todas esas historias que nunca había escuchado, toda una vida que existió antes de la que yo conocía. Ella me contó sobre el bufete de abogados donde trabajaba, sobre cómo había estado catalogando archivos un día y notó inconsistencias en algunos registros financieros, sobre cómo su curiosidad la llevó a profundizar más, sobre el momento en que se dio cuenta de que estaba mirando evidencia de actividad criminal importante. Debería haber simplemente vuelto a poner los archivos, dijo, su voz llena de arrepentimiento. Debería haber pretendido que nunca vi nada, pero no pude. Estas personas estaban robando millones de dólares, lastimando gente, destruyendo vidas, y se estaban saliendo con la suya porque tenían abogados y contadores ayudándoles a ocultar sus crímenes. Pensé que si iba a las autoridades, investigarían, los detendrían, y yo podría volver a mi vida normal. Era tan ingenua. Describió lo rápido que todo se salió de control después de que fue al FBI, cómo en cuestión de días estaba en custodia protectora, cómo las amenazas comenzaron inmediatamente, cómo su apartamento fue allanado y vandalizado con un mensaje pintado con aerosol en su pared. Los soplones mueren. El miedo en su voz mientras relataba esos eventos era palpable, incluso después de todos estos años, y me di cuenta de que todavía llevaba ese trauma con ella todos los días. El primer intento de quitarme la vida fue 2 semanas después, continuó, sus manos temblando mientras hablaba. Me estaban trasladando de una casa segura a otra, y alguien había filtrado la ruta que estábamos tomando. Nos sacaron de la carretera, y si no fuera por el agente que estaba conduciendo, que logró mantener el control del auto y sacarnos de allí, habría muerto ese día. El segundo intento fue durante el juicio. Alguien pasó de contrabando un arma al juzgado, y abrieron fuego en el pasillo fuera de la sala del tribunal. 3 personas resultaron heridas antes de que los derribaran. Fue entonces cuando el gobierno me dijo que incluso después del juicio, incluso después de que estas personas fueran condenadas, nunca estaría segura con mi antigua identidad. Me dijeron que tenía que desaparecer, completa y permanentemente, o pasaría el resto de mi vida mirando sobre mi hombro esperando una bala. Traté de imaginar ser tan joven, tener tanto miedo, tener que tomar la decisión de esencialmente matar a tu antiguo yo y convertirte en alguien nuevo. ¿Cómo lo hiciste?, pregunté. ¿Cómo simplemente dejaste todo atrás? Sonrió tristemente. No tuve opción. Era eso, o morir. Así que me despedí de mis padres, que fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Les dije que los amaba, que estaría bien, y que tal vez nunca volverían a verme. Mi madre me rogó que no lo hiciera. Dijo que podíamos huir, escondernos, encontrar otra solución. Pero yo conocía la realidad. Estas personas tenían recursos, conexiones, dinero. Me encontrarían eventualmente a menos que tuviera la protección completa del gobierno. Así que me alejé de mi vida anterior y me convertí en Sarah Bennett. El nombre sonaba extraño ahora, como si perteneciera a alguien más, aunque la había llamado por ese nombre toda mi vida. Cuando conocí a tu padre, continuó, una sonrisa suave cruzando su rostro. Fue la primera vez desde que entré en el programa que sentí que tal vez podría tener una vida real de nuevo. Él sabía todo sobre mi pasado, sobre quién era realmente, y me amaba de todos modos. Eligió dejar su carrera, su vida cómoda, todo por lo que había trabajado, solo para estar conmigo. Construimos esta vida juntos, y cuando decidimos tener hijos, sabíamos qué significaba traerlos a esta situación complicada. Lo debatimos durante años. ¿Era justo tener hijos cuando tendríamos que mentirles sobre cosas tan fundamentales? Pero queríamos una familia, y creíamos que podíamos mantenerte a salvo, así que tomamos ese riesgo. De verdad, ¿te imaginas tener que tomar esa decisión? Saber que traerías niños a un mundo de mentiras,
pero hacerlo de todos modos porque el amor era más fuerte que el miedo. Mi padre se unió a nosotras en la cocina entonces, y pude ver que había estado escuchando desde el pasillo. Se sentó al otro lado de mí, y me sentí rodeada por ellos, por su amor y sus secretos, y sus verdades complicadas. «Necesito que entiendas algo», dijo mi padre, su voz seria. «Todo lo que hicimos, lo hicimos para protegerte. Tal vez tomamos las decisiones equivocadas. Tal vez deberíamos haberte dicho antes. Pero nunca fue por no confiar en ti. Fue por no querer cargarte con este miedo, este peligro que no elegiste. Eres nuestra hija. Nuestro trabajo es protegerte, incluso si esa protección a veces significa ocultarte verdades dolorosas». Quería estar enojada con ellos, aferrarme a mi sensación de traición, pero sentada allí entre ellos, viendo la angustia genuina en sus rostros, escuchando la historia completa de lo que habían soportado y sacrificado, sentí que mi ira comenzaba a suavizarse en algo más complejo. No eran villanos que me habían engañado para su propio beneficio. Eran personas que habían tomado decisiones imposibles en circunstancias imposibles, tratando de navegar una situación que no tenía buenas respuestas. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora que lo sé, ¿qué cambia?». Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada, y pude ver la preocupación allí, el miedo de que saber la verdad pudiera hacer las cosas más peligrosas. «Ahora tienes que ser más cuidadosa», dijo mi padre. «No puedes decirle a nadie sobre esto, ni a tus amigos, ni a ninguna pareja romántica, a nadie. No puedes publicar sobre esto en las redes sociales, ni siquiera puedes mencionarlo en un lugar donde alguien pueda escuchar. Las personas que buscan a tu madre son pacientes y son minuciosas. Todo lo que tomaría es un pequeño desliz, una pequeña pieza de información que llegue a los oídos equivocados y podrían encontrarnos». El peso de esa responsabilidad se asentó sobre mis hombros, pesado y sofocante. Había pasado toda mi vida sin saber que estaba viviendo en peligro, y ahora pasaría el resto de ella muy consciente de ello. «¿Y has estado viviendo así durante cuánto tiempo?», le pregunté a mi madre. 30 años, dijo. 30 años mirando sobre mi hombro, de revisar si hay autos extraños en nuestra calle, de examinar a cada nueva persona que entra en nuestras vidas. Se vuelve más fácil con el tiempo. El miedo se vuelve más manejable, pero nunca desaparece por completo. Todavía hay noches en las que me quedo despierta, preguntándome si hoy será el día en que nos encuentren. Pero luego, te miro a ti y a tu hermana, a la hermosa familia que hemos creado, y sé que valió la pena. Cada momento de miedo, cada sacrificio, todo valió la pena para tener esta vida contigo. La abracé entonces, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos contra el mío, y me permití llorar también, por la chica que solía ser, por la vida que perdió, por el miedo que había llevado sola durante tanto tiempo. Mi padre envolvió sus brazos alrededor de ambas, y nos quedamos así durante mucho tiempo, una familia unida por amor y secretos, por verdad y engaño, por las elecciones que hacemos y las consecuencias con las que vivimos. ¿Alguna vez has tenido que replantear completamente tu comprensión de alguien, verlos a través de una lente diferente y darte cuenta de que la persona que pensabas que conocías era solo parte de la imagen? Eso es lo que estaba haciendo en esos momentos, reconstruyendo mi imagen de mi madre desde cero, agregando capas de complejidad y coraje que nunca supe que estaban allí. Ay, de verdad, es increíble cómo el amor puede coexistir con el engaño, cómo la protección puede sentirse como traición, y cómo la verdad, cuando finalmente llega, puede ser tanto liberadora como devastadora. Durante las semanas siguientes, tuve innumerables conversaciones con mis padres y mi hermana, cada una revelando más detalles, más contexto, más de la verdad que me había sido ocultada. Aprendí sobre los nombres falsos que me habían enseñado a usar para mis abuelos, sobre las historias cuidadosas que habían construido para explicar nuestra historia familiar, sobre la vigilancia constante que habían mantenido para garantizar nuestra seguridad. Mi hermana compartió su propia experiencia de aprender la verdad, la ira y confusión que había sentido, los años que le tomó procesarlo todo y aceptarlo. «Entiendo por qué estás tan enojada», me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas nocturnas. Sentí lo mismo. Se sentía como traición, como si todo lo que pensaba que sabía sobre mí misma fuera una mentira. Pero eventualmente me di cuenta de que el amor era real, la familia era real, y eso es lo que más importa. Los nombres pueden haber sido falsos, las historias de fondo pueden haber sido inventadas, pero el vínculo entre nosotros, eso es genuino.
Luché con mi identidad durante este tiempo, tratando de descubrir quién era a la luz de estas revelaciones. ¿Era todavía la misma persona que había sido antes de esa cena? ¿O saber la verdad me había cambiado fundamentalmente? Miraba viejas fotografías de mí misma y me preguntaba si la niña feliz en esas fotos había estado viviendo de alguna manera una mentira, aunque no lo supiera. Cuestioné cada suposición que había hecho sobre mi vida, mi familia, mi lugar en el mundo. Era desorientador y agotador, este examen interno constante, pero también era necesario. Tenía que deconstruir todo y reconstruirlo de una manera que incorporara esta nueva comprensión. También tuve que lidiar con lo que esto significaba para mi futuro. ¿Podría alguna vez tener una relación completamente honesta con alguien cuando había este secreto masivo que nunca podría compartir? ¿Cómo podría construir una vida con alguien? Tal vez casarme, tener mis propios hijos. Todo mientras mantenía esta enorme verdad oculta. Mis padres obviamente lo habían logrado, pero se habían encontrado en circunstancias inusuales, ambos ya parte de este mundo secreto. Para mí, significaría elegir entre la honestidad con una pareja y la seguridad de mi familia. Y eso realmente no era una elección en absoluto. Comencé a ver a una terapeuta, alguien con quien mi padre me conectó, que tenía autorización de seguridad y experiencia trabajando con personas en programas de protección de testigos. Ayudó a hablar con alguien fuera de la situación, alguien que pudiera ofrecer perspectiva y ayudarme a procesar las emociones complicadas que estaba experimentando. Ella me ayudó a entender que mi ira era válida, que sentirse traicionada era una respuesta natural a descubrir que te han mentido toda tu vida, pero también me ayudó a ver la situación desde la perspectiva de mis padres, a entender la posición imposible en la que habían estado. Estaban tratando de darte el regalo de una infancia normal, me dijo durante una sesión. Estaban tratando de proteger tu inocencia el mayor tiempo posible. Sí, significó mentirte, pero también significó que creciste sin miedo, sin la conciencia constante del peligro. Pudiste ser una niña, y eso es algo que tu madre nunca tuvo después de entrar en el programa. Eso replanteó las cosas para mí. Me ayudó a ver su engaño no como una traición, sino como un sacrificio que hicieron para mi beneficio. Llevaron la carga del miedo para que yo no tuviera que hacerlo. Vivieron con el estrés y el peligro para que yo pudiera vivir con libertad y seguridad. ¿Sabes qué? Eso cambió todo para mí. Esa comprensión de que su mentira era en realidad un acto de amor desesperado. Gradualmente, lentamente, comencé a sanar del shock del descubrimiento. Comencé a reconstruir mi relación con mis padres, esta vez con la honestidad como su fundamento. Ahora podíamos hablar de cosas que siempre habían estado fuera de límites antes. Podía preguntarle a mi madre sobre su verdadera infancia, sobre sus padres que pensaban que estaba muerta, sobre el hermano que había perdido. Ella podía compartir su verdadero yo conmigo, y eso creó una intimidad entre nosotras que no había existido antes. Sí, me había mentido, pero ahora me estaba dando la verdad, y había algo hermoso en ese intercambio, algo redentor. También desarrollé una nueva apreciación por mi padre, por la elección que había hecho de dejar su carrera y construir una vida con una mujer en protección de testigos. Podría haber tenido una vida más fácil, un camino más directo, pero eligió el amor en cambio, incluso cuando ese amor venía con peligro y complicaciones. Había estado protegiéndonos a todos, manteniendo la historia de portada, siendo vigilante sobre la seguridad, todo mientras trataba de ser un papá normal, y yo ni siquiera había sabido apreciar esa carga que estaba cargando. Mi relación con mi hermana también se profundizó. Ahora que ambas conocíamos la verdad, podíamos hablar de ello, podíamos compartir nuestros sentimientos y experiencias, podíamos apoyarnos mutuamente a través del proceso de aceptarlo todo. Ella había estado sola con este conocimiento durante años, incapaz de compartirlo conmigo, y ahora entendía por qué a veces parecía distante, por qué se había mudado lejos. Necesitaba espacio para convertirse en su propia persona separada de las mentiras, y estaba comenzando a entender esa necesidad yo misma. Aproximadamente 3 meses después de esa cena reveladora, me senté con mi madre y le hice la pregunta que había estado ardiendo en mi mente. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de testificar sabiendo lo que te costó? Estuvo en silencio durante mucho tiempo, pensando en su respuesta, y pude ver las emociones jugando en su rostro mientras consideraba la pregunta. Eso es complicado, dijo finalmente.
Me arrepiento del dolor que causó a mis padres, la vida que perdí con ellos. Me arrepiento de que tuvieran que enterrar un ataúd vacío y llorar a una hija que todavía estaba viva. Me arrepiento de que nunca pude despedirme de mis amigos, que tuve que abandonar a todos los que conocía sin explicación. Pero me arrepiento de haber defendido y dicho la verdad sobre lo que vi. No, esas personas estaban lastimando a otros, destruyendo vidas, y alguien necesitaba detenerlos. Si no hubiera testificado, habrían continuado sus crímenes, y más personas habrían sufrido. Así que no me arrepiento de hacer lo correcto, aunque me costó todo, porque también me dio todo. Me dio a tu padre, me dio a ti y a tu hermana. Me dio esta vida que amo a pesar de sus complicaciones. Sus palabras me golpearon profundamente. Esta idea de que a veces hacer lo correcto requiere un tremendo sacrificio, pero que el sacrificio puede llevar a bendiciones inesperadas. Había perdido una vida pero ganado otra, y aunque el precio fue alto, la recompensa había valido la pena. Estoy orgullosa de ti, le dije, y lo decía en serio. Estoy orgullosa de que fuiste lo suficientemente valiente como para enfrentarte a esas personas, de que fuiste lo suficientemente fuerte como para empezar de nuevo, de que construiste esta vida para nosotros aunque significó llevar esta carga sola durante tanto tiempo. Estoy orgullosa de ser tu hija. Lloró entonces, lágrimas de alivio y alegría, y me abrazó fuerte, y sentí las piezas finales de mi ira desmoronándose, reemplazadas por comprensión y admiración y amor. Imagínate, todo ese tiempo que pasé enojada, cuando debería haber estado maravillándome de su fuerza increíble. La pregunta que destruyó años de su planificación, esa simple consulta inocente sobre Colorado, había hecho más que simplemente revelar un secreto. Nos había obligado a todos a confrontar la verdad, a lidiar con la realidad de nuestra situación y finalmente a elegir la honestidad sobre el engaño cómodo. En los meses que siguieron, nuestra familia se fortaleció, unida no por mentiras, sino por la verdad, por la comprensión compartida de lo que todos habíamos sacrificado y lo que teníamos que perder. Éramos más cuidadosos ahora, más conscientes de la seguridad, más vigilantes sobre proteger el secreto que nos mantenía a salvo. Pero también éramos más honestos, más abiertos, más reales entre nosotros. Regresé a la universidad con una nueva perspectiva sobre la vida, sobre la familia, sobre las elecciones que hacemos y sus consecuencias. Era más cautelosa sobre lo que compartía con amigos, más consciente de la información que ponía en el mundo, pero también estaba más agradecida, más apreciativa de la familia que tenía, más comprensiva de la complejidad del amor y la protección y el sacrificio. Todavía tenía días difíciles, días en que el peso de mantener este secreto se sentía demasiado pesado, días en que resentía las limitaciones que ponía en mi vida, pero también tenía días buenos, días en que me maravillaba del coraje de mi madre, días en que me sentía privilegiada de conocer la verdad, días en que entendía que este conocimiento, a pesar de su carga, me había hecho más fuerte, más sabia, más compasiva. Aprendí que las familias son complicadas, que el amor a veces usa la máscara del engaño y que la verdad, aunque dolorosa, es en última instancia más poderosa que las mentiras. Aprendí que todos llevamos secretos, que todos tomamos decisiones que esperamos que nuestros seres queridos entiendan, y que el perdón no se trata de excusar el dolor, sino de reconocer la humanidad en aquellos que nos lastiman. Aprendí que el pasado de mi madre no definía su presente, que la elección de mi padre de amarla a pesar de las complicaciones fue un acto de profundo coraje, y que el conocimiento anterior de mi hermana sobre la verdad no la hacía una traidora, sino más bien alguien atrapado en una situación imposible. Más importante aún, aprendí que hacer preguntas, incluso simples, puede cambiar todo, y que a veces las verdades que descubrimos, aunque devastadoras inicialmente, finalmente nos llevan a una comprensión más profunda y vínculos más fuertes. Esa única pregunta sobre Colorado destruyó años de mentiras cuidadosamente construidas, pero también construyó algo nuevo en su lugar, una familia basada en la honestidad, un amor basado en la verdad, y un futuro donde enfrentamos el peligro juntos, en lugar de dejar que ellos lo enfrenten solos mientras yo permanecía ignorante. Entonces, esto es lo que quiero que te lleves de mi historia. Si algo se siente mal en tu vida, si hay inconsistencias que no cuadran del todo, no tengas miedo de hacer preguntas. La verdad puede ser difícil, puede cambiar todo lo que pensabas que sabías, pero es mejor vivir con una verdad dolorosa que con mentiras cómodas.
Tu familia puede estar guardando secretos de ti con las mejores intenciones, pero mereces saber quién eres realmente, de dónde vienes realmente, y qué peligros podrías estar enfrentando. ¿Alguna vez has sentido que había secretos en tu familia, cosas que no cuadraban del todo? Cuéntamelo en los comentarios y comparte tu experiencia. Y si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar sobre la verdad y el engaño de una nueva manera, por favor deja un like. Entender la complejidad de las relaciones familiares, las decisiones difíciles que los padres a veces toman y la importancia de eventualmente elegir la verdad sobre el engaño, estas son lecciones que pueden impactar cómo navegas tus propias relaciones y tu propia vida. Suscríbete a Yo lo viví para más historias verdaderas como esta. Historias sobre personas reales enfrentando circunstancias extraordinarias, tomando decisiones difíciles y encontrando su camino a través de situaciones imposibles. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar cómo ves el mundo. Gracias por escuchar mi verdad, por permitirme compartir este viaje profundamente personal contigo, y por entender que a veces lo más amoroso que una familia puede hacer es finalmente dejar de mentir y comenzar a vivir en la verdad, sin importar cuán dolorosa sea esa verdad. Recuerda, todos estamos tratando de proteger a las personas que amamos, pero a veces la protección necesita dar espacio a la honestidad, porque solo a través de la honestidad podemos realmente conocer y ser conocidos por aquellos que más importan. De verdad, te lo juro, esta ha sido la lección más importante de toda mi vida, y espero que te sirva a ti también.